acabamos de leer. Hechos capítulo 6. Quiero usarlo como un trasfondo histórico para explicarles quién era Felipe. ¿Quién era Felipe? En el capítulo 6 de Hechos, el versículo 2, dice así: los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración de la iglesia. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo, versículo 5. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás. Oh, Nico, uno de Antioquía, que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. Mis hermanos, lo que acaba de pasar en estos capítulos de Hechos 1 al 5 es que la iglesia de Cristo Jesús está siendo plantada. Está empezando a tomar fruto. Y sus líderes y su gente comprometida está empezando a ver que el Cristo Jesús, que hace unos años o días habían crucificado, ahora estaban continuando el poder de Él y sus obras milagrosas. En los primeros capítulos de Hechos encontramos a unos apóstoles con miedo, temerosos, escondiéndose en Jerusalén. Y no fue hasta Hechos capítulo 2, como estuvimos celebrando en ese ayuno que tuvimos en la casa de los hermanos Gómez, ayuno y oración, reconociendo que el Espíritu Santo llegó en la fiesta de los Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Cristo, llegó el Espíritu Santo, y dice Hechos capítulo 2, fue llenos de poder, fueron llenos de toda potestad, y estos apóstoles que tenían miedo, que tenían timidez, cambiaron por completo y hablaron de Jesús como el Cristo, el Dios, a todos los de Jerusalén. En el primer sermón de Pedro, 3,000 personas hicieron su profesión de fe por Jesús como su Mesías, su ungido, el Cristo. Entonces está empezando el trabajo de los apóstoles. Están viendo la necesidad. Y como con toda obra, cuando trabajas con personas, siempre hay mucha demanda de demostrar amor y compasión a las personas. Como cualquier necesidad humana, toma de nuestro tiempo y toma de nuestro esfuerzo para venir y cumplir esas necesidades. No solo las necesidades espirituales, como los apóstoles predicaban, pero también necesitaban ayudar en esas necesidades físicas. Habían viudas que necesitaban atención, huérfanos, continuaban sanando a enfermos. Entonces llegamos a Hechos capítulo 6, donde los apóstoles dicen: hay demasiado trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Y nosotros no somos lo suficientes, dice ahí en Hechos 6, para no solo predicar el mensaje de Cristo, pero para también atender a las necesidades de las personas que están viniendo, buscando de Cristo. Los apóstoles reconocían, mis hermanos, lo que Jesús hizo para llegar al corazón del necesitado con la palabra de Dios, es dándoles siempre atención, compasión y amor a sus necesidades físicas como espirituales. Jesús sanaba, daba de comer
y también les predicaba el mensaje de amor. Porque la gente, mis hermanos, que están a su alrededor, van a ver nuestras obras como el ejemplo de Cristo Jesús. No solo tus palabras. Y creo que nuestras obras hablan más que nuestras palabras. Así que los apóstoles dicen, necesitamos ayuda. Y en este pasaje, para muchos de ustedes ya conocen, cuando se eligen lo que después se les llevan a llamar diáconos. Aquí tenemos 3, ¿verdad? Manadoli, hermano Iván, que no pudo venir hoy, y tenemos a Josh Mariscal. En la Biblia había más diáconos. En sí los sugieres es más, eso es más later. En sí todos tenían que ser diáconos, los que ayudaban, los que servían. Y decían, esas personas van a trabajar en la administración, van a trabajar en la comida. Eran los que iban a asegurarse que las viudas estén atentas, que nadie faltaba algo. Los diáconos o estos hombres de confianza, lo estoy leyendo aquí en la versión Dios habla hoy, pero también les llama hombres de servir, para servir. Eran entendidos y llenos del Espíritu Santo. Y aquí es cuando los apóstoles empiezan a usar a este ministerio de alcance, le llamo yo. Este grupo de hermanos que van a servir al prójimo. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos que Jesús dijo? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a tu prójimo requiere trabajo. No es para los perezosos. Loving your neighbor is not for the lazy. Porque requiere de tu tiempo, requiere de tu esfuerzo, requiere de tu paciencia, requiere de tu compasión y tu ternura. Imagínense, el primer prójimo es tu esposo o tu esposa. ¡Wow! Nuestros hijos son nuestros prójimos. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los que se montan en los buses, los que están en el supermercado y que no se quieren mover y están ahí. Excuse me, excuse me, excuse me. Así da ganas de lanzar la canasta, ¿right? Todos son nuestros prójimos. Entonces los apóstoles se sentían con la misma necesidad y escogen a este equipo de, les voy a llamar diáconos o servidores. Me voy a usar la palabra servidores. Servidores. Esteban es el primero y muchos de ustedes, los que ya conocen de la vida de Esteban, saben lo que le pasó después. Pero el segundo nombre que se menciona aquí es a Felipe. No es el Felipe apóstol de Jesús, es Felipe que también fue llamado a servir. ¿Y qué hacían? Yo quise agregar, no solo servían las mesas, creo que hasta limpiaban los baños. ¿Por qué? Porque cuando había un evento, cuando había una necesidad, ¿quiénes son los que tienen que limpiar los baños y arreglar las cosas? Las personas que están sirviendo. Estos hombres estaban dispuestos a servir a la comunidad, a sus vecinos. Pero, los 12 apóstoles les impusieron las manos y les dieron el poder que viene del Espíritu Santo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no importa qué trabajo estás haciendo tú para Dios, todo requiere una unción del Espíritu Santo para lo que vas a hacer. Si te ponen a lavar platos, o te ponen a limpiar cuartos, o te ponen a transportar a personas, la importancia de hacerlo esa obra como que si la estás haciendo para Dios. Repito, todo lo que te ponen a hacer, todo donde te ponen a trabajar, lo tienes que hacer con la unción del Espíritu Santo, porque si lo haces con tus propios ojos, tú vas a ver quizás un trabajo que yo hacer eso. Lo menosprecias la necesidad y tú sabes las necesidades donde puede ser útil, pero la visión es, lo estoy haciendo como que lo estoy haciendo para Dios. Y los apóstoles les pusieron las manos y estos hombres empezaron a servir en la administración.
¿Qué pasó en el capítulo 7 de Hechos? No lo vamos a leer, pero les pongo como tarea. Cuando empiezan a trabajar estos servidores, empiezan a también demostrar el poder de Cristo Jesús, empiezan también a predicar la palabra del Señor y predican al Jesús resucitado. Solo porque lavaban platos no significaba que no podían compartir que Jesús es Dios. No les quitó el derecho, el trabajo no te quitó. Bueno, yo no, eso es para el pastor, digo, para los apóstoles. Sorry. Ese trabajo le pertenece a los ancianos, ese trabajo no me pertenece a mí. Yo vengo aquí a solo poner las mesas. Y no, Esteban fue uno de los ejemplos que aunque tenía que servir, él también iba y hablaba del Cristo resucitado. A tal punto que la iglesia empezó a crecer. Y el crecimiento, mis hermanos, de la iglesia primitiva no era necesariamente por los 12 apóstoles solamente. ¿Saben? Era porque habían servidores, hombres y mujeres que estaban ayudando a los apóstoles, que muchos tenemos los nombres, a veces no están todos mencionados. Pero si tú crees que el crecimiento de una iglesia, la expansión del evangelio, cae solo sobre mí como pastor, estás equivocado. If you think it's just my job and my job alone, you are mistaken. El trabajo para llevar el amor de Dios y compartir su amor y llevar a las personas a conocer a Jesús no solo es mi trabajo, es el trabajo de todos que están parte de una comunidad, de una iglesia que están llamados también a servir. It's your job too. Así que cuando alguien dice a una iglesia, aquí no hay crecimiento, la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que conozcan a alguien de Jesús? What are you doing? No qué está haciendo el pastor o los ancianos. ¿Qué estoy haciendo yo? Esteban, tanto fue su influencia que en Hechos capítulo 7 le lleva a su propia muerte. Y empieza una persecución tal en Hechos capítulo 7 que ahora llegamos al capítulo 8. Se ha levantado una persecución a la iglesia de Cristo que ahora los cristianos tienen que huir de Jerusalén. Eso es malas noticias, pero eso también demuestra qué tan buen trabajo hicieron estos servidores, estos diáconos, estas personas, qué tan buen trabajo hicieron que levantó una persecución contra la iglesia, por tanto que se estaban expandiendo. El trabajo de los apóstoles y el trabajo de estos diáconos, servidores, junto hizo un impacto tremendo, que la persecución llegó, dirigida también por ese hombre llamado Saulo, que le conocíamos a él como el perseguidor de la iglesia. Esteban es apedreado a muerte en capítulo 7, entonces llegamos a capítulo 8 y ahora vemos como Saulo, este hombre fariseo o religioso, viene a perseguir al resto de creyentes. Y nos llevamos al versículo 4, por favor en sus Biblias, Hechos capítulo 8, versículo 4. Llegamos ahora a un tiempo cuando los seguidores de Cristo tienen que huir de Jerusalén. Lean conmigo Hechos 8, versículo 4 hasta el 6. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. No solo Esteban fue un gran diácono, un gran servidor, sino también Felipe. Vean cómo Felipe y el resto de creyentes se fueron al norte de Israel. Si ustedes ven en un mapa, Jerusalén está al sur. Y si tú vas al norte encuentras Samaria. Y todos conocen cuando Jesús estaba caminando
pasaba por Samaria para llegar ¿a dónde? A Galilea, que está al norte. Galilea es en el norte, donde estaba el lago de Mar Galilea, Capernaum. Eso era donde Jesús tenía sus centros de operaciones en el norte. Samaria está en la mitad y Jerusalén está al sur. Todos los discípulos y apóstoles se fueron de Jerusalén por la persecución y fueron pasando por Samaria, y mientras iban empezaron a predicar el nombre de Cristo. Saben, a veces nosotros tenemos planes, pero Dios los cambia. ¿Cuántos de nosotros tienes algo en mente que hacer? ¿Cuántos de nosotros tenemos unas ideas para nuestras vidas y de repente ocurre algo que cambia todos tus planes? You ever been there? Dios cambió los planes de los apóstoles. Yo estoy más que seguro que ellos no se iban a ir de Jerusalén si no hubiese llegado esa persecución. Porque nosotros nos ponemos cómodos donde estamos. Ya después de un tiempo, la rutina, la costumbre, sabes que aquí estoy cómodo. Y los apóstoles no iban a salir de Jerusalén porque estaba ahí creciendo, right? It was going good. Hasta que viene la persecución. Y tienen que salir. Entonces Felipe va a Samaria. El versículo 4 dice, cuando salieron a Samaria, Felipe fue ahí. ¿Por qué Felipe fue a Samaria? ¿Quién eran los samaritanos? ¿Quién era la gente que vivía en Samaria? ¿Eran judíos? Eran mezcla judío y no judío, lo que los judíos llamaban gentil. Esa es la palabra que usaban, gentil. Pero era una mezcla de judíos con extranjeros que se habían casado y habían hecho familias. Y había una división entre los judíos, les veían como menos que ellos. Entonces Felipe dice, you know what, ya que estoy aquí, ellos también necesitan escuchar de Cristo Jesús. La mente de Felipe dice, yo no voy a quedarme en los parámetros de la costumbre religiosa, sino yo creo que Dios tiene una imagen más grande que la mía. He's got a bigger picture. Y Felipe empieza en Samaria, esos eran sus planes, empieza en Samaria y empieza a predicar. ¿Y qué dice el versículo 4? La gente se reunía y le veían todo lo que hacía, las señales milagrosas. El varón que empezó lavando platos, poniendo mesas, limpiando baños, voy a meter mucho eso. Tengo una idea para un ministerio de alcance. Heads up. Ya les dije que era una vez. Pero muchos a veces se duermen, así que lo voy a repetir. Pero es lo que empezó sirviendo a la comunidad, ahora está siendo llamado a predicar y la gente le está escuchando. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, se sorprenden cuando las personas vienen donde ustedes para hacerles preguntas de la Biblia? ¿Se sorprenden? Sus compañeros vienen y les hacen preguntas sobre fe, vienen y comparten con ustedes de sus vidas personales. Y la reacción que muchos tienen es, ¿sabes qué? ¿Por qué no llamas a mi pastor? Te voy a dar el teléfono. Can you call him? Can you text him? Right? ¿Ustedes hacen eso? Well, ustedes no han hecho eso, gracias a Dios, porque esta iglesia sabe de Biblia y sabe de teología, pero muchas personas dicen, you're coming to me. Sí, las personas se van a acercar a ti antes de acercarse a los apóstoles. En el contexto bíblico, hoy en día las personas se van a acercar a ti antes de ir a un pastor, se van a acercar a ti antes de ir a una iglesia. Tú eres la puerta del mensaje de Jesús. You are the door they knock first before they come to a church or they call me. Sometimes they never call me. A veces ni me llaman. Porque queda donde estás tú. ¿Por qué creen que las células, mis hermanos, son tan importantes? Y no todos ustedes están llegando a una célula. Las células es un lugar donde los que no conocen de Cristo se sienten cómodos para ir y aprender de la Biblia sin tener que ir a una iglesia. It's a middle ground. Así que si tú eres creyente y crees que, bueno, ¿qué hago yo en una célula? Tú estás ayudando a que a otros que no conocen de Jesús, conozcan de Jesús. Y también tú estás ahí para recibir enseñanza y alabar juntos y tener oídos que escuchan.
¿Saben cómo la hermana Elsa pudimos llevar a conocer al Señor Jesús? En el tiempo de oídos que escuchan, en el tiempo de testimonios. Ni entramos a la reflexión. Dios obró de esa manera cuando estamos hablando con la mamá de Karina, a la hermana que está de la iglesia, todos, y de ahí salió esa oportunidad. Porque escuchamos de otras personas su testimonio. La gente va a pedir tu testimonio de quién es este Dios, quién es este Jesús. Felipe entonces hace milagros y empieza a hacer tremendos planes en Samaria. Pero aquí viene una vez más, los planes de Dios no son nuestros planes, ¿ok? Los planes de Dios no son nuestros planes. Ahora llegamos al versículo 26 que ya tuvimos en la lectura hace unos minutos. Cuando llegamos al versículo 26, que fue lo que leímos, empieza de la siguiente manera. No, vamos al 25, porque me gusta esta parte. Después de dar testimonio y comunicar la palabra del Señor, ¿quién? Los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas de las aldeas de Samaria y se regresaron a Jerusalén. Wow. They were like, okay, our job is done. Gracias. El pastor se metió en su carro y regresó a su casa. Prácticamente es lo que pasó. Nada de malo de eso. Los apóstoles estaban regresando a Jerusalén, tenían muchas cosas que hacer. Y cuando están regresando de Jerusalén, el que se queda en Samaria o está listo para regresar es Felipe, gracias. Y es en este contexto, cuando los apóstoles han terminado su trabajo en Samaria, después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza, este camino que pasa por el desierto. Felipe no era uno de los apóstoles y el ángel del Señor se le acerca a él. Para comparar en el contexto de hoy, el ángel del Señor no se apareció al pastor, se apareció al que lavaba los platos en la iglesia. Eso no es el contexto, si lo comparamos hoy en día. Felipe no era apóstol y el ángel del Señor se le aparece a él. ¿Por qué? ¿Sabes por qué el ángel de Dios fue directamente a Felipe? Porque le dijo, Felipe, tu corazón está por los no judíos. Ahora, ¿por qué llevo a esa conclusión? Porque cuando estaba en Samaria, habían judíos y no judíos mezclados. Pero Felipe ya tenía en su mente que el mensaje del Señor era para todos. Hasta hoy en día solo se estaba predicando a los judíos. Y creo que Felipe decía, pero este mensaje tiene que ir mucho más allá. ¿Por qué los apóstoles se regresan a Jerusalén? Hello. It's like, porque ahí están los judíos. Right? Hay que continuar. Y Felipe dice, no. Y Dios ve eso y lo ve muy importante porque Jesús dijo cuando estaba aquí, este mensaje primero es para los judíos y segundo para los ecuatorianos y los hondureños y los salvadoreños y los de Alemania y Portugal, a los ticos de Costa Rica, a los de Perú, a los de Colombia, a los de los Estados Unidos, Kevin, y los de Puerto Rico, José, Erika, Santo Domingo, Yolanda. ¿Me faltó alguien? Ya dije Colombia. México. Bueno, están fuera hoy, pero es ok. Van a ver, hopefully, este video. Jesús dijo, el mensaje primero es para los judíos, pero también para el resto del mundo. Entonces le dice a Felipe, vete tú al sur
por el camino de Jerusalén a Gaza. Ahora, si ustedes saben, tienen un mapa de la Biblia, okay, los pueden buscar, you can Google it, map of the Middle East, map of the Jerusalem, o tienen en sus Biblias en la parte de atrás. ¿A qué dirección le estaba mandando el ángel de Dios a Felipe? Denme un país que le estaba mandando, heading towards that country. A ver. Irak, very good. Irak estaba más al norte. Eso era como yendo a lo que era Babilonia en ese entonces. Vayan al sur, al opuesto. Jerusalén está aquí, y si vas al sur, al desierto en Gaza, estás en rumbo a Egipto. You're heading towards Egypt. Y Egipto es el principio de ¿qué continente? África. Y Egipto fue donde salieron de esclavos los judíos. Y cuando Felipe se levanta y va hacia Egipcio, ese camino, mis hermanos, es el camino que te lleva a África. Ese es el camino que te lleva a todos los países africanos del norte hasta Etiopía. Y por eso está en ese camino cuando ahora él se encuentra con este hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, era tesorero de la reina de Etiopía. Hey, you want to have those kind of people show up, right? El tesorero de la reina de Etiopía era un hombre con alto rango, con muchas riquezas, y que había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Mis hermanos, cuando tú te pones al servicio del Señor, cuando dejamos a un lado los caprichos de las clases de trabajo que me pongan a hacer, cuando quitamos, the mold of what I need to do, cuando te despojas de todo eso, Dios te lleva a los lugares donde está preparando corazones que están listos para recibir el mensaje de Cristo Jesús. Dios te lleva a esas personas que ya la semilla ha sido plantada, el terreno ha sido arado, que algo ha estado pasando, y te manda a ti para ayudar a esos corazones a conocer al Cristo, el Señor. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a que Dios nos lleve a los lugares donde Él los necesita. Y en vez de escoger déjenme decirlo de esta manera, el ángel no escogió a ningún apóstol para ir a hablar con el etíope. Escogió a un servidor, a un diácono. Es como que hoy en día, mis hermanos, Dios no hace la obra por mí. Dios hace la obra por medio de ti. Tú eres las personas que estás al frente. You're in the front lines más que yo. Tú recibes los contactos. Tú estás al frente de las necesidades. Las personas se abren a ti primero antes de que se abran a mí. Las personas van a llorar en frente de ti antes de que vengan y lloren en frente de mí. Las personas te van a decir a ti los sufrimientos y las necesidades que están teniendo en sus vidas. Te van a decir a ti primero antes de que me hablen a mí. Y tu deber no es decir, déjeme llamar al pastor. Tu deber es decir, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Puedo orar por ti? Tu deber es ver esa necesidad y de alguna manera decir, Dios, ¿cómo puedo yo ser usado en la vida de esta mi vecina para llegar a esta necesidad física, para que así se abra la comunicación y pueda presentarle el evangelio, el mensaje de que Jesús es Dios? Eso sale de ti, no de mí. Porque ya cuando Dios te pone a ti
en la vida de estas personas, cuando Dios te pone a ti en sus circunstancias, cuando tú estás en el contexto de ellos, Dios te dice a ti, Matilde, necesito que hagas esto por esta persona. Y tú empiezas a orar y dices, sí, Señor, lo voy a hacer. Y cuando me llamas a mí, cuando necesitas ayuda o apoyo económico o lo que necesites. Porque mi trabajo es ayudarte a ti a hacer tu trabajo. Mi trabajo y el liderazgo de esta iglesia es para apoyarte a ti, darte los recursos que necesitas, darte el entrenamiento que necesitas, darte la oración que necesitas, protegerte a ti para que tú hagas tu trabajo. It's your job, not mine. Si esta iglesia va a crecer es porque tú estás trabajando, no porque yo estoy trabajando. Yo trabajo para ayudarte a ti a trabajar. Yo también voy a tener mis propias responsabilidades de encontrar a personas, claro, porque yo soy también miembro de esta iglesia. Yo también me voy a conocer a vecinos. Saben que yo corto la grama de 3 casas y se ríen cuando comparto. Yo soy el landscaper de 3 casas, les corto gratis la grama. Empecé con mi vecino y después fui con el siguiente. Ya voy trabajando por una 3ª casa que veo bien sucio el área. Y simplemente digo, ¿les puedo cortar la grama? Gratis. If you want. Y así empecé. Y empieza la conversación y a veces dicen, oh, wow, gracias. ¿Y cuánto cobras? No quiero nada. Y esa comunicación se abre y uno se entera de las vidas de ellos. Una de las esposas ahí ha hablado con mi esposa sobre sus circunstancias, sobre sus problemas, y estamos orando por ellos poco a poco. Y eso es mi trabajo personal. Todos tenemos esas responsabilidades, porque hay personas que Dios está trabajando y tú estás al alcance de ellos. Tú empiezas, tú haces el contacto y de ahí vas donde los apóstoles, en el contexto bíblico, después de que Felipe se encontró con este hombre de Etiopía, le habló y él tenía preguntas de la Biblia. Estaba leyendo Isaías, no entendía de quién se estaba refiriendo. Felipe viene y se acerca a ese carro. El Espíritu, miren el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y cuando se acerca, oyó que él estaba leyendo el libro de Isaías. Felipe no sabía qué tenía que hacer ahí. It's like, okay, God, you brought me here. Now what? Hey, young people, in the hallways of your schools, walk around and look for the need. Young people look away. Cuando digo young people, they start looking down. Like, in the hallways, in your sports events, look for the needs. Y cuando llegues ahí, antes de hablar, di, Dios, ¿para qué me trajiste aquí? Y Dios te va a enseñar la oportunidad. Adulto, también tú. ¿Para qué me trajiste aquí, oh Dios? Y cuando Felipe se acerca, el etíope tenía un montón de preguntas, porque ya su corazón estaba siendo preparado. Y llegamos al versículo 31, dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me está explicando? Y Felipe le empieza a explicar y se sienta con él. No sabemos cuánto tiempo anduvo. How long he traveled with him. No sabemos cuánto tiempo estuvo en el carro con el etíope. Pero cuando por el tiempo necesario pasó él. Y dijo, yo voy a estar aquí el tiempo que me necesites. Y cuando nos acercamos, mis hermanos, a esas personas que Dios está poniendo en tu vida, no pongas un time limit, por favor. No digas, bueno, solo hoy le voy a hablar y mañana that's it. Hoy that's your chances today. Mañana, done. No. El tiempo es de Dios, no tuyo. Tú eres un instrumento que va a obedecer y el tiempo te lo da Dios. ¿Y qué fue el resultado de ese esfuerzo? El hombre, el funcionario etíope, le dice, entonces, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces, versículo 38, los dos bajaron del agua y Felipe los bautizó. Y cuando subió el agua, el Espíritu del Señor se le llevó a Felipe. ¿Saben lo que me dice esto? Que habían viajado tanto
que Felipe se iba a tardar en regresar, así que it's like Star Trek, you know, ping, pum, lo puso allá. I don't know. Pero imagínense, ¿cuánto tiempo habrá pasado que para regresar Felipe a Samaria, it's like, oh my goodness. Dios dice, I got you, pum, pum, you're done. No te preocupes de los detalles, que Dios se encarga de eso. Don't worry about the details. God's got that. You worry about your heart, your obedient heart, tu corazón obediente, dispuesto a ir donde el ángel de Dios te esté mandando ir. Y cuando el etíope ve que Felipe no está, ¿saben lo que the oral history of the church, la historia oral de la iglesia, no está escrita? Si uno busca en las escrituras de la iglesia primitiva, no lo vas a encontrar, pero las tradiciones de las iglesias primitivas se habla de este etíope, of course, porque Felipe vino a contar el testimonio. ¿Oídos que escuchan? Entonces regresa Felipe y cuenta el testimonio, y en la iglesia primitiva se menciona que este etíope fue el primer misionero en el país de Etiopía. Que este etíope empezó a llevar el mensaje de Jesús en su país y en estas regiones. Mis hermanos, el ángel de Dios vio a Felipe con un corazón de sirviente, lo llevó a un lugar que no era judío para que empiece un proceso de salvación para ese país y los países que están cerca de ahí. Y este etíope se conoce como el primer misionero de Etiopía, pero sobre todas las cosas, este etíope es el primer gentil que llega a conocer a Jesús, el primer no judío. Porque después de esto empieza Pedro cuando va a hablar a otros. Entonces ahora empieza a otros gentiles. Ahora entonces los apóstoles empiezan a abrir sus ojos de que este mensaje no solo es para los judíos, pero Felipe fue el primero. Y de ahí fue Pedro más adelante. Y hasta por fin Saulo, Pablo, el que mató a Esteban, se convierte el misionero de los gentiles. Pablo después, cuando mató a Esteban, lo que no sabía que ahora él iba a ser un instrumento para que los romanos conozcan a Jesús, para que los corintios conozcan a Jesús, para que los que de Macedonia conozcan a Jesús. Y creo que fue a España también, ¿verdad? Sí. Pablo también llegó a España a predicar el nombre de Jesús. Mis hermanos, tú no sabes lo que Dios quiere hacer con tu obediencia. Tú no sabes lo largo que va a alcanzar. Y yo sé que Pablo siempre se recordaba, porque de seguro Felipe le recordaba a Pablo: tú mataste a mi amigo Esteban. Ahora tú estás haciendo lo que él y yo teníamos que hacer. Porque los apóstoles se quedaron con los judíos, except Peter. Pero en sí, los que fueron a todo el mundo, los que llegaron al Salvador, bueno, no directamente, pero sus obras pudieron llegar a otros países, fue por Felipe y fue por Pablo y Pedro por ahí. Si quieres saber más detalles, quédate en la escuela dominical a las 3:45, que estamos estudiando los libros de los Hechos, y de ahí Romanos y el Antiguo Testamento. Quiero terminar con este pasaje, hablando del mensaje para los gentiles. Pablo, el que mató a Esteban y después empezó a llevar el mensaje a todo no judío, every non-Jew, llega a Roma y empieza a dar el mensaje de Jesús a la gente, a los romanos. Y es en esta iglesia en Roma donde Pablo escribe su carta en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Abran por favor para terminar. En Romanos capítulo 10, versículo 9.
Vamos desde el versículo 5. Pablo le dice esto a los gentiles, a los no judíos. Porque de la versículo 5 de Romanos capítulo 10, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribí así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá del abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y dice Pablo a los romanos: esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación que Felipe empezó a predicar al etíope es: cree con tu corazón y confiesa con tu boca que Jesús es Dios y salvación ha llegado a tu vida. Este pasaje fue que compartimos con Elsa el viernes. Y este pasaje fue que compartí hace unos días atrás con otra persona que también llegó a conocer al Señor Jesús y entregó su vida. 3 personas en 3 semanas. Con este pasaje que Pablo dijo. Regreso al versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia, miren, entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mis hermanos, gracias que Felipe empezó este proceso de llevar el mensaje a los gentiles, que abrió el camino y el conocimiento para que Pedro y Pablo lleven el evangelio a los países no judíos, y eso permitió que tú y yo hoy en día también conozcamos este mensaje de Jesús, que no es solo para los judíos. Y el mensaje es el mismo, que la salvación viene por fe y no por obras. La salvación viene por confesión de tu boca que Jesús es Dios. Y cuando Dios te lleve, mis hermanos, a esas personas, cuando te ponga a las puertas de sus casas y te abran su corazón y te hagan esas preguntas: bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Lo único que tú tienes que decirles es: ¿crees que el Señor Jesús es Dios? Confiesa con tu boca y recíbelo. Y de acuerdo a la palabra en Romanos 10, inmediatamente eres salvo. No hay obras que hacer, no hay cambio en tu vida, porque la salvación no es por obras, sino por fe. Eso es lo que tú y yo tenemos que llevar a todas las personas que Dios pone a nuestro alrededor. Quiero orar en esta tarde y quiero invocarte. ¿Cuántos Felipes hay en mi iglesia? No me gusta llamar mi iglesia porque es iglesia de Dios, pero hoy para ser claro, ¿cuántos Felipes hay aquí? Porque si esta iglesia va a crecer es porque hay Felipes y hay Estebans, no solo hay apóstoles. El trabajo no es mío, mis hermanos. No es solamente mi trabajo. Tú eres parte de ese trabajo y tú estás ahí. Tú estás enfrente. Tú estás escuchando el dolor. Sí, me puedes llamar, pero es para ayudarte a ti, no para hacerte el trabajo. If you need help, si necesitas ayuda, yo voy a estar ahí. Si necesitas, no, pastor, algo está pasando, no sé qué hacer, ahí voy, let's go. I'll be right there by your side, training you and teaching you, enseñándote y aprendiendo contigo, porque la bendición es tuya.
Qué bendición fue escuchar que Maritza fue la que estaba con Leonardo cuando él llevó a hacer su decisión. No fui yo. ¿Por qué? Porque Maritza está ahí, así como tú estás en la vida de tus familiares y amistades. Yo voy a estar a tu lado, sí, y no me malentiendas. Yo estaré contigo para ayudarte. But I'm only one person. Yo solo soy una persona. Tú estás ahí. Aquí hay por lo menos, what's the head count, Josh? Hay 59 Felipes hoy en día aquí sentados en este domingo. Hay 59 Felipes. Con un Felipe, Etiopía llegó a conocer a Jesús. ¿Ustedes pueden imaginarse con 59 Felipes? Yo quiero que tú seas Felipe Esteban. Yo quiero que tú estés abriendo tus oídos al ángel de Dios a donde te esté llevando, y yo te prometo estar al lado tuyo para apoyarte, ayudarte, llevarte, acompañarte. I'll pay for whatever you need. Si Dios te está llevando a un lugar, I'll be there. Y la administración de esta iglesia también te va a apoyar. La administración de esta iglesia, los líderes van a orar por ti. Inclina tus cabezas, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, yo quiero, Señor, ver a 59 Felipes despertando ese deseo, Señor, de ser obediente, a llevar ese mensaje de salvación a todos los que están a su alrededor, Señor. Te pido, Padre Santo, que les quites el miedo, el temor. Te pido que quites sus propias, las dudas que ellos tienen de ellos mismos, Señor. Quizás dudan en su manera de hablar, dudan, Señor, de sus habilidades, quizás dudan, Señor, de que van a ser efectivos. Señor, reprendo eso en el nombre de Jesús, porque el poder viene de ti. I empower them like the apostles empowered Philip. Señor, el poder tuyo que venga sobre ellos. Yo no voy a poder hacer todo este trabajo sin la ayuda de los Felipes de nuestra iglesia. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, como los apóstoles hicieron a Felipe, yo, Señor, impongo, Señor, mis manos en estos Felipes de la iglesia, Señor, porque esta iglesia no va a crecer solo yo conectándome con una alma a la vez. Tú, Señor, vas a conectarte con las almas por medio de todos los que están aquí sentados. Señor, despiértales el deseo de ser Felipes para que me ayuden a mí a poder llevar ese mensaje tuyo, Señor, de salvación.